Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha? Hola, Hola, sí, buenas tardes. hola, buenas Sí, te tardes. escucho. Bueno, vamos a comenzar. Cuando organicé la reunión esta me olvidé de dejar para que puedan entrar directamente, así que voy mirando cada rato a ver si me queda alguno pendiente solicitando entrar, pero bueno, de todos modos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Empezamos a compartir la pantalla con el AutoCAD que tenemos siempre. Creo que ya lo están viendo. Vamos a... Me voy a ocultar un poquito, así no me molesta la pantalla. Bueno, vamos a empezar a trabajar directamente sobre el AutoCAD. Vamos a empezar a partir de hoy a dibujar y a ver cuáles son las condiciones y los modos que tenemos para poder trabajar en AutoCAD y estas diferencias que habíamos hablado en la clase anterior entre lo que es trabajar en el tablero y trabajar en la computadora. Lo primero que vamos a hacer, recuerden, lo que yo tenía, que les había mostrado, y que es el PDF que ustedes deberían tener a mano, o que si después quieren se lo imprimen, o como les quede más cómodo, que es lo que vamos a utilizar como referencia para poder trabajar. No vamos a tener demasiado tiempo durante esta horita de clase para que ustedes puedan ir haciendo la práctica, me pueden seguir, pero de todos modos, como ya lo vieron en el video anterior, les va a quedar como para poder ir repasando todo lo que vamos hablando para que puedan hacer su práctica durante la semana. Lo primero que yo hice, ven, que acá tengo una pestañita, que es el archivo que yo he creado, para poder ir haciendo el desarrollo del curso, el desarrollo del dibujo de esta planta arquitectónica, con los pasos que nosotros vamos a ir siguiendo. Cada una de las clases, de acuerdo a los comandos que vayamos viendo y a las necesidades en el avance que tengamos del dibujo, ¿no? Se va a ir completando esta representación hasta llegar hasta el final. Recuerden que para empezar un dibujo nuevo nos íbamos a la pestañita de Start y directamente le poníamos New, y ahí es donde aparecía nuestro dibujo. Cuando vamos al icono de AutoCAD que está acá arriba en el ángulo superior izquierdo, tenemos la opción de guardar, y ahí directamente cada uno, de acuerdo a la organización que tiene del disco rígido, podrá guardarlo como en cualquier otro programa donde más les guste y con el nombre que quieran. Yo, por una cuestión organizativa y para que vayan quedando prolijos y ordenados todos los cursos que voy dando, bueno, con cursos CAD, año 2022, es el primer curso del año, entonces les pongo 2022-01. Esto es una cuestión bastante personal, el modo de organizarse, cada uno, eso lo va a ir viendo, pero de todos modos vamos a conversar permanentemente de cuáles son, los mejores modos. Esperen un momento, ¿no? Voy a dejar abierto esto otro por si alguno entra. ¿Cuáles son los mejores modos para mantener no solamente organizado el dibujo, sino también tiene que estar organizado, ¿no? Del mismo modo que nosotros organizamos el disco rígido para no perder en distintas carpetas, como para no perder nada? Esto habitualmente uno lo va haciendo de acuerdo a la temática con la cual esté trabajando. Y estos criterios de orden también son importantes para mantener el orden del dibujo. Esto prácticamente es el eje central de cualquier archivo que esté en AutoCAD, ¿no? Porque AutoCAD, recuerden, no solamente es un programa que nos permite la representación del dibujo técnico, sino que es algo muchísimo más importante porque es una base de datos gráfica. Una base de datos no es ni más ni menos, qué suerte, me aparecen acá lo que tengo que admitir. Una base de datos no es ni más ni menos que una serie de datos organizados y que se pueden ir filtrando de acuerdo a cualquiera de los criterios, ¿no? Una base de datos puede ser la guía telefónica, ¿no? Cuando la guía telefónica existía en el formato papel, era solamente a través de los apellidos de los que tenían teléfono ir buscando por orden alfabético a cada uno de las personas que estaban dentro de esa guía, dentro de esa base de datos, y se lo podía encontrar. Imagínense si la guía fuese un sistema desorganizado que no tenga orden bajo ningún criterio. Sería prácticamente imposible y deberíamos leer la totalidad de las hojas como para poder encontrar la información. Esto es algo bastante similar. Entonces, si la información está organizada, nosotros vamos a poder encontrar la información que necesitamos dentro del plano. Algunos dirán, pero esto es un dibujo, si yo lo veo todo lo que tengo. Sí, pero van a ver
que en AutoCAD va a suceder que lo que ustedes hacían en distintas láminas o en distintos planos, en AutoCAD tenemos la posibilidad de trabajar todo superpuesto. Esto después lo vamos a ir viendo seguramente en la próxima clase, es lo que nos va a permitir interactuar de un modo más ágil a través del archivo. Entonces, un archivo organizado es lo que nos va a permitir, a través de un único archivo, obtener 1, 2, 10, 20 o 30 planos diferentes, o infinitos planos diferentes, todo lo que necesitemos. Cuanto nosotros necesitemos mayor cantidad de archivos para producir la distinta documentación de la obra, esto estará reflejando la falta de organización que puede tener el dibujo. Entonces, recuerden que independientemente incluso de las escalas, nosotros siempre vamos a trabajar con un único archivo. No importa si después el plano tiene que ir en escala 1 en 100, en escala 1 en 50, en escala 1 en 1000 o en escala 1 en 5. Lo importante es que todo salga de un mismo lugar. Y todo lo que nosotros hacemos dentro de esto, que es el espacio de trabajo, va a estar en la escala 1 en 1. Ya habíamos visto cómo nos íbamos a manejar o cómo nos orientábamos dentro del plano de trabajo, que cuando no tenemos ningún tipo de referencia, no tenemos ningún tipo de información de dónde estamos parados. Pero lo primero que tenemos que hacer para poder orientarnos correctamente es tener activado el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas va a aparecer por acá abajo, y para poder activarlo, porque naturalmente aparece desactivado, y estas son algunas adaptaciones que nosotros tenemos que hacer en AutoCAD, vamos a ir a estas 3 rayitas que están en el ángulo inferior derecho, y dentro de estas 3 rayitas vamos a activar lo que se llama gracias. Bueno, ven que cuando toco la opción Coordinate, o coordenadas, aparece estos numeritos que están por acá, ¿no? Si yo los toco, se ponen todos grises y no pasa absolutamente nada, y cuando los toco y muevo el mouse, ven que va cambiando la posición. Esto es lo que está indicando cuál es la posición que tiene el cursor dentro del plano cartesiano. Recuerden que esto es un plano cartesiano que está determinado por el eje X y el eje Y. Pero aparece un tercer número, que es el que representa al eje Z, que como nosotros estamos trabajando bidimensionalmente, no lo podemos ver, o en este caso está representado como un punto o como este cuadradito. Entonces, como nosotros nos mantenemos en las 3 dimensiones, ven que va cambiando el primer valor, que corresponde a la X, el segundo valor, que corresponde a la Y, y el tercer valor, que corresponde a la Z. El valor Z en ningún momento está cambiando, salvo que nos pongamos en una posición, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? en que estamos en el frente. Ven que lo único que tenemos en este plano cartesiano es el eje X y el eje Z, entonces ven que el eje Y, que es el que ahora estamos viendo como un punto, porque lo estamos viendo de arriba, ¿no? Se mantiene permanentemente en 0. Volvamos a la misma posición, ahí estamos en top, ahí estamos en la posición que corresponde, y nuevamente empezamos a ver cuáles son las coordenadas del cursor. Cuando nosotros llevamos el cursor hacia el ángulo inferior izquierdo, vamos a obtener, de acuerdo al encuadre que nosotros tenemos de este plano de trabajo, vamos a tener las coordenadas menores. Acá dice que estamos en menos 2,5 sobre el eje X y en menos 0,93 sobre el eje Y. En cambio, si vamos al ángulo superior derecho, vamos a encontrar las coordenadas máximas. 2 en el eje X y 0,93 en el eje Y. Si nosotros cambiamos la visualización, nos vamos a encontrar que si vamos, o sea, lo que hice es, a través del zoom, empezar a generar una apertura más amplia del plano de trabajo. Entonces cuando llevo el mouse hacia el ángulo inferior izquierdo, me encuentro en menos 59.000 sobre el eje X, en menos 35.000 sobre el eje Y, y cuando voy al ángulo superior derecho, donde las coordenadas son máximas, estoy en 84.000 en el eje X, y estoy en 844.000 en el eje X, y estoy en 330.000 sobre el eje Y. Recuerden que esto lo que está representando son unidades de pantalla. Para nosotros, la unidad que utilizamos en la arquitectura es el metro, y como habíamos dicho anteriormente, el metro para poder trabajar en la arquitectura necesitamos partirlo 100 veces, o sea que utilizamos 2 decimales, y nuestra medida mínima, en principio, para el dibujo termina siendo de una precisión del centímetro.
Ahora, como AutoCAD no es un programa que está hecho para dibujar arquitectura, sino para servir a todas las disciplinas que requieren del dibujo técnico, cada una de las disciplinas que utilice el AutoCAD puede tener distintos sistemas de unidad. Y eso está en relación a las dimensiones de los objetos que tiene que representar. Nosotros representamos la arquitectura, para la arquitectura está bien utilizar el metro, pero para otras disciplinas, como por ejemplo, como para tomar como referencia la ingeniería electrónica, hablar del metro, estaríamos hablando de una dimensión extremadamente grande. Entonces, todas las medidas estarían dadas por una fracción de la unidad. En cambio, si para esta disciplina la unidad es el milímetro, es bastante más adecuada porque todas las medidas están en el orden de los milímetros o de las fracciones de milímetros. Nosotros no podemos hablar en la arquitectura, por lo que ya habíamos conversado anteriormente, de las fracciones de milímetros, porque la arquitectura, cuando se construye, no puede definir con semejante precisión. Imagínense, supongamos que ahora el AutoCAD lo está usando un astrónomo. Claro, las medidas que utiliza la astronomía son muchísimo más grandes que las que utiliza la arquitectura. Entonces, si las medidas de la astronomía tienen que estar representadas por metros, parecería como una cuestión bastante absurda, para tomar cualquier ejemplo, representar la distancia de la Tierra a la Luna en metros. O representar la distancia que hay entre dos estrellas, también representarla en metros. Entonces, de acuerdo a lo que estoy dibujando, a lo que esté representando, podrá utilizar los kilómetros o podrá utilizar otra de las medidas astronómicas más comunes. Cuando estamos hablando de espacios, de espacios estelares, directamente pasar pasar la unidad o la representación de la unidad en los años luz. Claro, en ningún momento en el AutoCAD dice que una unidad es equivalente al año luz, a un año luz, sino que es una equivalencia que nosotros empezamos a construir. Por otro lado, también utilizan el AutoCAD quienes desarrollan cartografía. Entonces, para la cartografía también es muy incómoda la representación en metros de las distancias. O la cartografía, o para lo que es la ingeniería vial, que hay que representar una ruta que vaya desde una ciudad a otra. Bueno, todas esas representaciones tienen que tener una equivalencia de la unidad que sea igual al kilómetro. Y esto está relacionado con las precisiones que tiene cada uno. Entonces, como es tan amplio el uso del AutoCAD, van a ver que en algunos momentos nosotros necesitamos hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de configuración sobre el AutoCAD para que se acomode a las necesidades de nuestra representación. Esperen a ver si puedo. Entonces, por eso mismo lo decía, en algún momento nosotros tenemos que empezar a hacer una configuración y una adaptación del AutoCAD para que responda a las necesidades de nuestra representación. Hasta ahora habíamos visto este menú de Ribbon, pero hay otro menú que es un poco más primitivo, pero que tiene alguna organización que nos va a permitir, en un principio, mientras no conozcamos los comandos, acceder de un modo más sencillo a alguna de las funciones que vamos a necesitar para la configuración, ¿no? Los comandos en AutoCAD están organizados como, digamos, por familias de comandos. Esto también existe en el menú de arriba, ¿no? Yo les había dicho, dentro del Home aparecen todos los comandos que son de uso más habitual, los comandos que permiten dibujar, los comandos que permiten editar. O sea, cada vez que nosotros tengamos que incorporar algo nuevo al dibujo, va a estar dentro del menú de Draw. Cada vez que nosotros tengamos que modificar algo, esas modificaciones van a estar dentro de este grupo del Home de Modify. Cuando nosotros tengamos que hacer cambios en la visualización, los vamos a encontrar dentro de View, pero antes vamos, a ver si lo tenía por acá. Bueno, hay otro menú que vamos a acceder directamente. Ven que accedo directamente desde esta opción que aparece acá abajo. Escribo menú bar, esas son las distintas barras de menú, le doy un enter, aparece con el valor 0, yo le voy a poner el valor 1. Cuando pongo el valor 1, apareció todo un menú acá en la parte superior. Este es el menú más viejo que tenía AutoCAD, un menú primitivo que tenía AutoCAD,
pero que muchas veces para lo que es, para lo que es el momento del aprendizaje es bastante más útil. Entonces, todos los comandos que nos permiten dibujar aparecen por acá. En definitiva, son estos mismos que después aparecen en el ribbon, ¿no? Todos los comandos de dibujo, y esto que les había dicho, todos los comandos de modificación, ven que es muchísimo más largo el menú de modificación que el menú de dibujo, porque porque es más lo que editamos de lo que habitualmente dibujamos en AutoCAD. Recuerden siempre este principio que yo les comentaba, tratar de utilizar lo que ya tenemos dibujado y no volver a dibujar dos veces lo que ya tenemos. Entonces, eso lo que va a redundar va a ser en la mayor productividad en cualquiera de las sesiones que nosotros tengamos de AutoCAD, ¿no? Yo les había dicho, después dentro de View, todos los comandos que nos permiten las distintas opciones de visualización. Dentro de las opciones de visualización, lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia termina siendo la ruedita del mouse, la que nos permite acercarnos o alejarnos. Pero claro, nuestro espacio de trabajo, que es prácticamente infinito, como ya lo habíamos visto, estábamos en un espacio de trabajo como este, que en el sentido de las X va desde el menos 617.000 hasta el 193.000, o sea que tiene 800.000 metros de desarrollo horizontal. Bueno, entonces imaginan que si nosotros tenemos un espacio de trabajo de 800.000 metros para dibujar un objeto como el que vamos a dibujar, que es este, que tiene aproximadamente 15 metros de lado, termina siendo absurdo. Sería como dibujar la planta de un baño en escala 1 en 100 y pegar en el tablero una hoja de 1 metro por 60. Nosotros ese ejercicio lo hacemos siempre en el tablero. Utilizamos un papel acorde a las necesidades de representación que nosotros tenemos. Porque esto implica una mayor comodidad. Siempre sabemos que trabajar con una hoja muy grande es muy incómodo. Ojalá pudiésemos dibujar solamente en una hoja A4 que nos queda cómoda para un tablero grande, o nos puede quedar cómodo para un tablerito de mesa y podríamos ubicarnos en cualquier lugar. En el AutoCAD también es importante hacer este tipo de concesiones y este tipo de configuraciones. Forma parte de esto que yo les había dicho, que nosotros, como estamos trabajando en un programa que sirve para muchas disciplinas, o sea, esto significa, sirve para todas y no sirve para ninguna. Digo, sirve para todas y no sirve para ninguna porque no sirve para ninguna específicamente. AutoCAD no puede determinar quién es el usuario que está enfrente y cuáles son las necesidades de representación que tiene. No es que yo apriete un botón, voy a dibujar arquitectura, entonces todo el AutoCAD se acomoda a la arquitectura. No, vamos a ir haciendo algunas modificaciones que nos van a permitir configurar el AutoCAD para que nosotros podamos trabajar cómodamente. Recuerden esto que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Supongamos que en un momento yo hago esto, hago un zoom, me muevo y dice, uy, perdí toda la información. ¿Dónde está? ¿Cómo la puedo encontrar? Y claro, como si no tengo configurado, si no tengo delimitado un espacio de trabajo adecuado, bueno, sigo teniendo un espacio infinito, y en ese infinito estoy dibujando algo que realmente es finito. Como en este dibujo sí está configurado eso, van a ver cómo yo rápidamente puedo recuperar la ubicación de lo que tenía, ¿no? En dos comandos, si yo me perdí, puedo hacer una verificación. Ahora vamos a ver cuáles son esos comandos de visualización que me permiten reencuadrar el problema arquitectónico que yo estoy representando. Como todos nuestros problemas, son exclusivamente problemas arquitectónicos. Vuelvo a nuestro dibujo, así ustedes después van a poder ir así, siguiendo los mismos pasos para tener un dibujo ordenado. Muchísimos usuarios de AutoCAD empiezan a trabajar indistintamente más allá del espacio de trabajo que les esté mostrando AutoCAD. Y después, a través de la ruedita, se acomodan en la visualización. Eso, obviamente, no hay ningún inconveniente y cualquiera lo puede hacer. Pero el modo ordenado es empezar a configurar las necesidades de nuestro dibujo para que AutoCAD empiece a ser compatible con lo que realmente estamos dibujando. Nosotros vamos a acceder en distintos momentos, ¿no? Recuerden que la visualización o el aprendizaje que vamos a hacer de los comandos va a estar relacionado exclusivamente a las necesidades de nuestra representación. A medida que empecemos a representar la arquitectura, vamos a necesitar la aparición de algún tipo de comando que nos facilite el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, yo les había hablado de familias de comando. Cada vez que queremos, este menú que aparece acá arriba es importante para que cuando ustedes no recuerden algún comando,
no empiecen a toquetear todos los botoncitos y hacer prueba y empezar con la metodología de prueba y error, porque van a ver que es una tarea extremadamente compleja y les va a hacer perder mucho tiempo y además posiblemente les genere un poco de enojo. Pero cuando nosotros pensamos en las familias de comandos y nos empezamos a hacer las preguntas, ¿qué es lo que queremos hacer?, vamos a encontrar, por lo menos, o vamos a tener una búsqueda circunscrita a un sector del programa. Entonces, si yo lo que quiero es incorporar algo nuevo al dibujo, todos los comandos que permiten incorporar cosas nuevas al dibujo van a estar dentro de Draw. Entonces, bueno, si yo no me acuerdo cómo se llamaba el comando, es bastante sencillo porque tengo que buscar dentro de todas estas opciones, ¿no?, que son todos comandos de las distintas entidades que se pueden representar dentro del AutoCAD. El segundo, habíamos dicho, por una cuestión de importancia, son los de Modify. Cada vez que yo necesite hacer alguna modificación dentro del dibujo, todas las modificaciones posibles van a estar dentro del comando de Modify. No importa para qué sirve cada una, ya iremos viendo cuál es la utilidad, pero todas estas son las que nos permiten hacer algún tipo de modificaciones. Cuando nosotros necesitamos cambiar la visualización más allá de lo que es el comando de la ruedita del mouse, todos esos comandos van a estar dentro de View. Tampoco importa, ven, bueno, acá aparece el zoom, que lo utilizamos bastante poco porque siempre lo utilizamos a través de las rueditas, pero todo lo que nos permite modificar la visualización va a estar dentro del zoom, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo los comandos de modificación, como ser el caso del zoom, los objetos en la pantalla no cambian sus dimensiones. Todo lo que se hace con el comando de visualización es una modificación en la posición del observador, ¿no? Esto, cuando nosotros hacemos un zoom donde se aleja, no disminuye el tamaño del dibujo, sino que lo único que ocurrió es el observador que se aleja o que en algún momento se acerca para ver mejor alguna parte del plano, de acuerdo a cuáles sean las necesidades. Y después dijimos, todos los comandos que nos van a permitir hacer ajustes en el AutoCAD para que se acomoden mejor a nuestras necesidades, van a estar dentro de esta familia de comandos que se llama Format. Dentro de Format vamos a utilizar ahora el primer comando que se llama Drawing Limit, primero. Vamos a ver una cosa en este archivo para que lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos que representar este objeto que dice 1340, yo redondeo en 15, ¿no? Es como una figura cuadrada de 15 por 15. Además, encima tiene una vista que entre la planta y la vista, supongamos que requiere de altura 20 unidades. Nuestros espacios de trabajo tenemos que definirlos de acuerdo a las proporciones de nuestra pantalla, o de las proporciones no de la pantalla, sino del espacio de trabajo. Y el espacio de trabajo es bastante más ancho que alto. Podríamos decir que la proporción entre el ancho y el alto es prácticamente de 3 a 1. Entonces, si nosotros tenemos que definir un espacio de trabajo para esta representación, tenemos que tener en cuenta lo que nos va a ocupar en altura. Dijimos, 15 metros, 15 unidades, que son 15 metros, para poner la planta, y supongamos que 5 más para poner la vista. En total serían 20. Si nosotros tenemos 20 unidades en vertical, que es lo que nos condiciona porque nuestra visualización de pantalla es apaisada, bueno, si el ancho es 3 veces la altura, significa que nuestro espacio de trabajo va a tener 60 en el sentido de las X, 20 en el sentido de las Y. Si ustedes miran en el relojito que aparece acá abajo, que es distinto al que tenemos en el dibujo que todavía no tenemos configurado, tiene, como habíamos dicho, valor en X, valor en Y, valor en Z. Cada uno de los valores está separado por una coma. Esto forma parte, es una arbitrariedad, forma parte de la sintaxis de AutoCAD, ¿no? La sintaxis de AutoCAD indica que las comas separan el valor en X del valor en Y del valor en Z. O sea que la sintaxis sería X, Y, Z. Y la parte entera de la parte decimal de un número aparece separada por un punto. Esto necesitamos respetarlo porque si nosotros, en vez de utilizar el punto, utilizamos la coma, AutoCAD entiende que lo que estamos separando es el valor de X del valor de Y. Entonces, la separación entre la parte entera del número y la parte decimal va a ser el punto. Vuelvo acá. Habiendo hecho esta referencia en cuanto a las medidas, dijimos, vamos a formar,
y el primer comando que vamos a utilizar es este que se llama Drawing Limits. Siempre que utilicemos un comando, vamos a tener que llevar la vista hasta este sector, hasta el cuadro de diálogo entre el AutoCAD y el usuario, porque en este sector AutoCAD va a solicitar la información necesaria para poder ejecutar ese comando. Entonces, vamos a Drawing Limits. Lo primero que nos pide cuando vamos al comando es definir el ángulo inferior izquierdo. O sea, el modo más sencillo de representar una figura rectangular es a través de dos puntos. ¿Por qué? Porque por este punto pasa solamente una horizontal y una vertical, y si vamos a este otro punto, también por este punto pasa solamente una línea horizontal y una línea vertical. En el entrecruzamiento de las cuatro líneas queda definida, ¿no?, un área rectangular. Un área rectangular, o podría ser un área cuadrada, de acuerdo a las dimensiones que nosotros dispongamos. Entonces, por eso, lo primero que va a pedir es el ángulo inferior izquierdo, y lo segundo que va a solicitar es el ángulo superior derecho. Recuerden, en el ángulo superior inferior izquierdo, las medidas sobre el eje X y sobre el eje Y van a ser las mínimas, y en el ángulo superior derecho, las medidas sobre el eje X y sobre el eje Y van a ser las máximas. ¿No? Especificar la coordenada del ángulo inferior izquierdo. Recuerden, son coordenadas cartesianas. Como estamos trabajando en un espacio bidimensional, solamente necesitamos definir el valor en el eje X, que en este caso es 0, acá aparece el valor que naturalmente aparece configurado en AutoCAD. Yo no necesito poner todos los decimales por detrás del 0, porque sigue siendo 0, no tiene ningún valor. Pongo el segundo valor, que lo separo con una coma, sin ningún tipo de espacio, y vuelvo a poner 0. Una vez que hice esto, le doy un Enter. Y ahora aparece nuevamente la pregunta, o empieza a solicitar nuevamente otro dato: definir el ángulo superior derecho. Naturalmente aparece un valor definido que dice 420 por 297. Pero claro, serían 420 metros en X y 297 metros en Y, que para el que nosotros tenemos que representar es excesivo. Entonces habíamos dicho que el valor era 60, habíamos definido una altura máxima de 20 y dijimos que la relación entre el ancho y el alto era de 3:1, 60,20. Y ahí le damos un Enter. Cuando configuramos este área de trabajo, lo verificamos con las coordenadas que aparecen acá abajo. ¿Y qué pasó? Digo, definimos el área de trabajo, pero no ha pasado nada. Las coordenadas acá abajo siguen siendo enormes. Claro, hemos definido el área de trabajo, pero aún no lo estamos visualizando. Entonces, como lo que queremos es visualizar el área de trabajo, tenemos que ir a los comandos de View. Dentro de View, vamos a ir a Zoom. Hay muchos tipos de Zoom. La ruedita no nos puede encuadrar el área que nosotros hemos definido. Entonces, por ese motivo, necesitamos ir al menú que tiene las distintas opciones de Zoom. Dentro de estas diferentes opciones que tienen Zoom, está la opción All o la opción Todo, que es lo que nos va a permitir visualizar la totalidad del espacio de trabajo. Lo primero que vemos es que en la pantalla no cambia absolutamente nada. Claro, porque no tenemos ninguna referencia con un objeto que tenga algún tamaño determinado y que nos permita visualizar este cambio que hemos hecho. Pero cuando nosotros llevamos el cursor hacia el ángulo inferior izquierdo, ven que ahora estamos bastante cercanos a la medida, estamos en 1,4 y en 0,17. Hoy estábamos en menos 300.000. Y cuando vamos al ángulo superior derecho, ven que estamos en una medida bastante parecida, todavía yo podría ir un poquito más arriba, ven que estamos en una medida parecida al 60,20, al 60 de ancho y 20 de alto que habíamos definido. Bueno, acá aparece 54,18, o sea que estas estimaciones sobre la proporción 3:1 de la pantalla han sido bastante parecidas. Pero también seguimos conservando un inconveniente. Yo, de todos modos, vamos a admitir a uno que llegó. Rosana. Hola Rosana, empezamos hace un ratito, pero lo que te hayas perdido lo te vas a tener en el video posteriormente. Entonces, lo que habíamos visto es que tenemos demasiados decimales y que no nos sirven absolutamente nada para la arquitectura, porque en el cuarto decimal estaríamos definiendo la décima parte del milímetro. La décima parte del milímetro es algo que ni siquiera nos imaginamos. Ya cualquier trazo que define
una línea tiene varias décimas de milímetro. Entonces, nuevamente, vamos a acomodar nuestro sistema de unidades. Hoy habíamos ido a formato para utilizar la opción Drawing Limit, y ahora vamos a ir a la definición de las unidades. Estamos en Units, y en este caso, voy a correr un ratito, y en este caso nos aparece un cuadro de diálogo, ¿no? Acá, si abrimos este desplegable, aparecen distintos sistemas de unidades que habitualmente se utilizan, ¿no? Si yo toco la que es de arquitectura, digo, qué bueno, una de arquitectura, esta tiene que ser la que nos sirve, es fantástica. Y cuando vemos el formato, nos aparece el sistema imperial de medida, ¿no? El mundo se divide en dos sistemas de medidas: el sistema métrico decimal, que es lo que nosotros utilizamos, y el sistema imperial de medidas, que es lo que usan específicamente los Estados Unidos y algún otro país. Increíblemente, llamándose sistema imperial, que tiene origen en el Reino Unido, el sistema oficial de medidas del Reino Unido es el sistema métrico decimal. Aunque posiblemente, por una cuestión histórica y de costumbre, sigan utilizando el sistema imperial de medidas. Es más, nosotros hace muchísimos años que utilizamos el sistema métrico decimal, pero hay muchas medidas que vienen definidas con el sistema imperial, ¿no? A veces vas y te muestran el catálogo de una heladera y está medida en pies. Algunos caños tienen sus medidas en pulgadas. Muchas de las medidas de los caños variaron, tuvieron un pequeño ajuste, porque pasaron de la pulgada al sistema métrico decimal, ¿no? Un caño de desagüe tenía 4 pulgadas y nosotros lo llamábamos de 100 milímetros. El caño no es de 100 milímetros, porque 4 pulgadas es un poco más de 100 milímetros. Bueno, todas esas medidas se empezaron a ajustar, y ahora los caños vienen en el sistema métrico decimal. Lo mismo nos pasaba con las maderas. Uno hablaba de un cabio para una cubierta, y tal vez se decía, y tiene 3 por 8. ¿Y 3 por 8 qué? Pulgadas. Bueno. Pero lo que nosotros estamos más acostumbrados es al sistema métrico decimal, ¿no? Hay otro sistema, que es ingenieril, que no sé ni cómo, no, de la ingeniería, que no sé ni cómo se usa, fraccional, que también son fracciones de pulgadas, que tampoco sé cómo se usa. Científico, bueno, esto por supuesto es un sistema de medición que puede ser muy útil cuando se trabaja con medidas muy, muy grandes, como ser las medidas astronómicas. Todo eso, a nosotros, yo esto se lo menciono rápidamente, pero esto no nos interesa, porque a nosotros lo único que nos interesa es el sistema métrico decimal. Y acá podemos definir con la precisión que vamos a trabajar, ¿no? Uno podría trabajar con 8 decimales, que sería muchísimo más absurdo que los 4 que tenemos actualmente. Uno es insuficiente, ninguno es insuficiente, porque todas nuestras medidas serían del orden del metro. Un decimal tampoco, 2 decimales es lo que nosotros utilizamos habitualmente. Esto lo vamos a modificar ahora, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es las unidades con las cuales se va a relacionar este dibujo con algo que venga desde el exterior. No importa, esto en este momento lo digo de este modo, y lo vamos a configurar, ¿no? Ven que hay un montón de distintas medidas. Nosotros lo vamos a trabajar en meters, en la versión en inglés, metros obviamente para la versión en español. Los ángulos los podemos medir en grados decimales, que no es algo que nosotros utilicemos habitualmente, ¿no? Lo que pasa es que en general para la arquitectura, y cuando tenemos que proyectar, nadie utiliza ángulos que no sean enteros. Uno puede decir, bueno, tengo un ángulo de 30, tengo un ángulo de 60, tengo un ángulo de 45, y la misma posición en los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Pero cuando nosotros tenemos que resolver un problema arquitectónico sobre una existencia urbana, no es algo que suceda mucho en la ciudad de La Plata, por la ortogonalidad y por la disposición de los lotes en la manzana, pero en cualquier ciudad que no está definida a través de una traza ortogonal, los terrenos empiezan a tener formas que, no son estrambóticas, pero sí están dadas por las formas propias que tienen las manzanas, que no necesariamente son figuras rectangulares. Entonces a veces tenemos que definir un ángulo que sea con grados. Habitualmente nosotros
Para definir los grados utilizamos grados, minutos y segundos. Segundos sería una precisión un poco elevada, pero por eso también nosotros podríamos usar la denominación de grados decimales, ¿no? Si nosotros tenemos un ángulo de 45,5 grados, es lo mismo que decir 45 grados y 30 minutos. En decimal, el grado se divide en 10 partes, en grados, minutos y segundos, cada grado está formado por 60 minutos. Bueno, no tiene nada que ver con el AutoCAD, esto forma una cuestión de conocimiento geométrico que cada uno tendrá y manejará. Una vez, bueno, podemos medir los ángulos en el sentido de las agujas del reloj, o lo podemos dejar destildado, y los grados se miden en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Le damos OK acá, y una vez que le dimos OK, ven que cambió el sistema de coordenadas, estas coordenadas que están dadas por la posición del mouse, ¿no? Vengo acá, estoy en 2,7, 1,7, vengo al ángulo superior derecho, estoy en 54,3 y en 20,18. Bien, lo guardo, porque independientemente de que no tenga nada representado dentro del plano de trabajo, ya tengo dos configuraciones hechas que quedan guardadas dentro del dibujo. Bueno, vamos a empezar a dibujar del modo más sencillo. Vamos a representar una figura cuadrada de 3×3. Tengo que correr esto que es muy molesto. Vamos a ver distintos modos o distintas estrategias para representar una figura cuadrada de 3×3. Lo primero que necesitamos es una línea. Recuerden, puedo picar desde acá, porque ahora me queda cómodo, y porque vengo haciendo un relato que es mucho más lento de cómo dibujaría estando concentrado en la representación y no en estar hablando, pero también puedo tocar, yo esto lo hago, toco la L, y con el dedo pulgar, perdón, y con el dedo toco la L, y con el dedo pulgar toco la barra espaciadora. Cuando toco la L, y activo el comando, otra vez aparece la consulta. La consulta es distinta para cada uno de los comandos que nosotros vayamos utilizando. Entonces, lo que está pidiendo como primera información es el primer punto de la línea. Y el primer punto de la línea tiene que estar definido por coordenadas, ¿no? Todas las líneas están definidas por un punto de inicio y un punto de fin. Y eso es un valor en X y un valor en Y. Y de acuerdo a lo que es la sintaxis de AutoCAD, valor en X, valor en Y. Para empezar, de un modo ordenado, ¿y por dónde empiezo? Si empiezo desde el 0,0, me quedo muy cerca por acá abajo, digo, voy a comenzar desde el 3,3. 3 en X, 3 en Y. No importa, ven que aparece por acá el valor. A veces también puede aparecer por acá. ¿No? Le doy un Enter. Uy, ¿dónde quedé? Hice más ganas. Entonces vamos a tener 3,3. Y le doy un Enter. Ahí está. ¿Ven? Tengo el mouse, la línea se puede mover para cualquier lado, pero hay un punto que aparece fijo. Muchas veces estas indicaciones que indican el ángulo y que indican la distancia, primero no sirven absolutamente para nada porque yo no puedo definir una línea tratando de llevar esto vertical y tocar. Entonces, a mí es algo que me resulta bastante incómodo, entonces oprimo la tecla F12 y esto desapareció. Y entonces la pantalla no tiene tanta información que no es de utilidad y queda muchísimo más práctico. Ahora, si nuestro espacio que vamos a dibujar, si esta figura que vamos a dibujar mide 5×5, yo puedo decir, si voy a empezar con la línea horizontal o con la línea vertical. Yo voy a empezar con la línea vertical porque voy a ir cerrando en el sentido horario la representación. Entonces, si yo arranqué desde el 3,3, mi próximo punto va a ser 8,3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuál es la relación de este punto con respecto al 0,0 del plano cartesiano. Entonces, si arrancamos en el 3,3 y estoy hablando de una línea que tiene 5 metros en el sentido vertical, tengo, perdón, hice mal, ¿ven? Sería 3 en el sentido de X, porque voy a ir en vertical, no me voy a mover, y 8 en el sentido de la Y, porque estoy dibujando en modo vertical, ¿ven? Y ahí quedó. No tengo que volver al comando línea.
sino que va a pedir infinitos puntos sucesivos hasta que yo decida terminar. Voy a hacer la línea horizontal que continúa con esto. Como yo me quiero mover, ahora me quiero desplazar desde este último punto en el sentido horizontal, vamos a tener 8, la coordenada 8 en el sentido de las X y 8 en el sentido de las Y. Y ahí apareció. Ahora tengo que venir para abajo. O sea, que en el sentido de las X voy a seguir en la misma posición. Va a ser 8. Y en el sentido de las Y va a ser 3. Y ahí definí el tercer punto. Ahora lo que voy a hacer, voy a volver al primer punto, que era un punto que ya conocía, que era 3,3. Sigue pidiendo puntos, le vuelvo a oprimir un Enter, y ya terminé de dibujar la figura. Hasta acá es lo básico, elemental, como para poder entender cómo funciona el sistema de coordenadas dentro del AutoCAD. Bueno, como vamos a seguir dibujando, necesitamos borrar esto porque vamos a hacer esto mismo de otro modo. Esto que acabamos de hacer es lo que denominamos coordenadas cartesianas absolutas. Son absolutas porque cada uno de los puntos que fuimos definiendo para representar esta figura cuadrada está relacionada con el 0, 0 del plano cartesiano, ¿no? Cada una de las coordenadas que nosotros pusimos para poder definir la figura estaban relacionadas con el 0, 0 del plano cartesiano. ¿Quiero borrar esto? Bueno, borrar forma parte de una modificación que quiero hacer. Entonces voy a Modify, y dentro de Modify voy a encontrar el comando Erase, que es la gomita, que acá también está a mano, ¿no? Ven que cambia, cuando yo utilizo el comando Erase, cambió, hoy teníamos el cursor. Cuando toco el comando Erase, desaparece el cursor y aparece una mirilla de selección. También está hablando acá abajo, tocar, ¿no? Ahí está el símbolo de Erase, dice, seleccione los objetos que quiere borrar. A medida que voy tocando un objeto, pasan de estar iluminados a estar apagados. Y ahí los borré. Vamos nuevamente. Ahora vamos a ver otra opción. Vamos a ver si para ustedes les resulta más fácil. Vamos a ir viendo opciones que tienden a que cada vez sea más sencilla la representación. Hasta que lleguemos a la opción que les va a resultar la más cómoda, que es directamente lo que todos los programas han incluido, ¿no? Que es en su mayor parte la inclusión de la intuición. Que la resolución de los problemas no necesite demasiado aprendizaje, sino que a través de la intuición se puedan solucionar. Ven que a medida que yo fui utilizando el comando, acá me va comentando todos los pasos que fui siguiendo. Si yo tuviese una ventana de diálogo más grande, encontré uno, encontré otro más, 2 en total, encontré otro punto más, 3 en total, encontré otro más, 4 puntos en total, 4 lados y 4 líneas. Tenía la figura, 4 son los que encontró, antes de que yo decida terminar con la selección y eliminar los objetos que había representado. Ahora vamos a cambiar, ¿no? Vamos a pasar del sistema de coordenadas cartesianas absolutas a un sistema de coordenadas cartesianas relativas. ¿Por qué van a ser relativas? Porque cada uno de los puntos que nosotros vayamos introduciendo va a estar en relación con el punto inmediato anterior. Claro, cuando vimos las coordenadas, estas primeras que vimos, las coordenadas cartesianas absolutas, parece bastante difícil e incómoda la representación, ¿no? de una figura geométrica o de un plano con este sistema. En principio, a mí me pasó cuando aprendí el AutoCAD, me daba la sensación que iba a necesitar un cuadernito donde vaya anotando cada uno de los pasos que iba siguiendo. El problema es si me levanto de la computadora, me voy a dormir y el otro día me levanto y trato de seguir en donde estaba. Debería ver los apuntes, pero claro, esto sería una tarea engorrosa, insólita. Yo les puedo asegurar que no tengo nada cuando voy dibujando. No necesito anotar ningún tipo de información de lo que tengo para poder seguir un dibujo o para poder comenzarlo. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte, que viene a ser un poquito más sencilla, que son las coordenadas cartesianas relativas. Vamos a dibujar la misma figura de 3×3, o sea que el resultado va a ser exactamente el mismo. Pero el primer punto no puede ser relativo a un punto anterior porque no existe. Entonces, el primer punto, en este caso, va a seguir siendo una coordenada cartesiana absoluta.
Y habíamos dicho que el primer punto era 3,3. Damos un enter y otra vez iniciamos exactamente en el mismo punto que habíamos iniciado. Como es una coordenada cartesiana, vamos a necesitar un valor en x y un valor en y. Pero, como es relativa, nosotros tenemos que hacer una indicación a AutoCAD para que AutoCAD entienda que la medida que nosotros estamos poniendo es relativa y no es absoluta. Para eso, cambia la sintaxis, entonces, en vez de ser valor en x, valor en y, va a ser arroba, valor en x, valor en y. La arroba también es una arbitrariedad, podría haber sido cualquier símbolo, al que creó el AutoCAD se le ocurrió utilizar la letra arroba. Entonces, el segundo punto ya sí puede ser relativo al primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la arroba, ¿ven? Ahí apareció la arroba. Y si nosotros vamos a dibujar una línea vertical de 5 unidades, significa que va, como recuerden que ahora el segundo punto es relativo al primero, va a ser 0 sobre x, eso va a garantizar que sea vertical, y 5 sobre y. Le doy un enter y ahí tenemos. El tercer punto ya no es más relativo al primero, sino relativo al segundo. Entonces, nuevamente ponemos arroba 5 sobre x, y como queremos que sea horizontal, 0 sobre y. Le damos un enter y ahí está. Nuevamente venimos para acá, arroba 0 sobre x, pero como ahora estamos yendo hacia abajo, no podemos utilizar un valor positivo, sino que tenemos que utilizar un valor negativo. Entonces esto va a ser menos, ¿dónde tengo el menos? Menos 5. 0, menos 5, y ahí lo tengo. Y para volver acá, nuevamente, arroba, ahora estamos yendo hacia la izquierda de nuestro punto de referencia sobre el eje X, con lo que ahora tiene que ser negativo sobre el eje X y 0 sobre el eje Y, y ahí, ¿no?, le volvemos a dar un enter para que no nos siga pidiendo puntos, y tenemos definida la misma figura con una coordenada cartesiana relativa. Es un poquito más sencillo. Nuevamente, voy a ir a Modify, y voy a ir a Erase. O, si quieren, lo toco desde acá, el Erase. Si yo toco individualmente cada una de las líneas para seleccionar, estoy haciendo 4 veces lo mismo. Con lo que hay algo que funciona mal. Entonces, AutoCAD lo que tiene son sistemas de selección masiva. Hay dos opciones para la selección masiva. Miren, yo puedo hacer una selección masiva, que es esto, ¿ven? Que piqué en vacío. Picar en vacío significa tocar donde no hay objetos, ¿no? Entonces se armó una ventana que tiene una línea blanca continua alrededor y un relleno azul transparente. ¿Ven? Automáticamente en un solo paso seleccioné todas las entidades. O tengo otra opción que es picar en vacío e ir hacia la izquierda. ¿Qué pasa con este caso? La ventana es distinta. El perímetro de la ventana es una línea, en este caso punteada, y el relleno es verde. ¿Por qué son distintas estas dos? Porque son modos de selección diferentes, a pesar que en este caso el resultado fue exactamente el mismo. Cuando nosotros utilizamos una selección del tipo Windows, los elementos tienen que estar totalmente contenidos dentro de la ventana de selección. Si yo hago una ventana de selección así, seleccioné un único elemento. Si hago una ventana de selección así, seleccioné un único elemento. Si hago una ventana de selección así, seleccioné los 4 elementos. En cambio, con el crossing, no importa que los elementos estén incluidos completa o parcialmente dentro de la ventana. Entonces yo podría construir una ventana de este tipo donde selecciono 2 elementos. Estaban contenidos parcialmente. Si esto lo hago con Windows, no pasa nada. Entonces vamos a borrar. Pico en vacío, listo, le doy un enter, y en un solo paso eliminé todo. Lo que en el caso anterior lo solucionamos en 4 pasos, ahora se transforma en uno solo. Vamos a ver otro sistema de coordenadas. Estas se llaman coordenadas polares relativas. Tienen algún parentesco con la anterior, ya con la primera no tienen nada que ver. Solamente que son coordenadas. Ya no son cartesianas, empiezan a ser polares. Ya no son absolutas, son relativas, o sea, tienen en común con la anterior que son relativas. Pero claro, necesitan una sintaxis diferente
a las coordenadas cartesianas relativas para poder diferenciarse, para que AutoCAD pueda distinguir que lo que estamos haciendo es la utilización de una coordenada polar. Las coordenadas polares, voy a dibujar dos líneas, ¿no? Esto es lo mismo que el plano cartesiano, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. En el plano cartesiano, cuando estamos en este cuadrante, los valores de X y los valores de Y son positivos. Cuando estamos en este cuadrante, los valores de X son negativos, los de Y son positivos. Cuando estamos en este cuadrante, los valores de X son positivos, los de Y negativos, y cuando estamos en este cuadrante, tanto los valores de X como los de Y son negativos. Recuerden, el cruce es el 0, 0. Si nosotros vamos hacia arriba, los valores de Y son positivos. Si vamos hacia abajo, los valores de Y son negativos. Si vamos hacia la derecha, los valores de X son positivos, y si vamos hacia la izquierda, los valores de X son negativos. Por eso, esto, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. En el plano polar, esto, en vez de estar definido por el eje Y y el eje X, este punto es 0 grados, este punto es 90 grados, esto es 180 grados, y esto es 270 grados. Y además todo lo que ocurre, todos los infinitos puntos que ocurren entre medio, o sea, en principio uno podría decir, tengo desde 1 hasta 360, pero entre medio siempre hay infinitos puntos. Entonces, lo que vamos a definir es una dimensión, lo que va a definir la coordenada polar es una dimensión en una dirección. Para eso, vuelvo a borrar, ¿ven lo que hice para borrar? No, voy para atrás. No hago una ventana grande, no hago un Windows grande, sino, bueno, yo, el erase, en vez de tocar la gomita, lo que hice es tocarla ahí, la barra espaciadora, y como uso el crossing, ven que me queda más cómodo hacer un crossing chiquito ahí, y ya seleccioné las dos. Entonces, nuevamente vamos a cambiar la sintaxis. Vamos a ver, hay una cosita más antes de dejarlo, ya sé que nos pasamos un poquito del horario, pero si no, para que ustedes puedan empezar a practicar algunas cosas. Van a ver que algunas cosas van a poder dibujar, por lo menos el perímetro de la vivienda, y ya con esto pueden dibujar el perímetro de la vivienda y les va a resultar absolutamente sencillo. Bueno, vamos a la coordenada polar relativa, obviamente tiene que tener una sintaxis diferente. Esa sintaxis está dada, primero, como es una coordenada relativa, va a tener la arroba. Nos pasa como nos pasaba con la anterior, vamos a dibujar exactamente la misma figura. Para el primer punto no tenemos otra alternativa y vamos a tener que usar una coordenada cartesiana absoluta. Use la L y la barra espaciadora, porque yo estoy acostumbrado así, yo se los voy comentando, ustedes pueden ir al icono, o ya pueden ir probando con la L, ven que permanentemente estamos tocando la letra L, entonces uno se empieza a acostumbrar, ¿no? 3,3, el primer punto, ¿ven? Ahí aparece sueltito. Dije, arroba, porque necesitamos que sea una coordenada relativa al primer punto, y voy a dibujar hacia arriba. Yo quiero ir 5 unidades hacia arriba, y eso lo voy a indicar con el símbolo menor y con el ángulo de dirección, 90. Le doy Enter y ahí está. Nuevamente, arroba 5, el símbolo menor, a 0 grados. Otra vez, vamos hacia abajo, arroba 5, el símbolo menor, 270, que sería lo mismo que decir menos 90, eso como cada uno le quede más cómodo, y nuevamente arroba 5, 180. Ahí está, Enter para cortar, y en los tres casos obtuve el mismo resultado. ¿Es más fácil? Díganme que sí, por lo menos. ¿O quieren algo más fácil? Vamos a ir a algo más fácil. Así con esto ya lo libero. Nuevamente, erase. Ya sabemos cómo en un solo paso eliminar todo. Y vamos a ir a la intuición absoluta. Voy a dibujar una línea, lo que vamos a representar es el mismo objeto. Para el primer punto no tengo alternativa. Pongo una coordenada cartesiana absoluta, 3,3. Ven que el cursor se mueve loco. Pero puedo restringir los movimientos para que solo, como tengo que dibujar una figura rectangular, para que solo se mueva en forma horizontal o vertical.
toco F8 y tengo dos opciones. O voy en formato horizontal o voy en formato vertical. No me importa hasta dónde. Lo que estoy haciendo ahora es marcar una dirección. Escribo 5, le marco una dirección, escribo 5, le marco una dirección, escribo 5, le marco una dirección, escribo 5. Le doy otro Enter y lo terminé. ¿Y cómo estuvo? Ese sí. Ese sí, ese sí. Ese está bueno. Voy a empezar, borro esto. ¿Cómo empezaría a dibujar a la vivienda? Miro acá, ¿no? Sé que tiene 1340 por 1340. Hasta acá vamos a dibujar el perímetro de la vivienda y con eso ya es suficiente por hoy. Voy a empezar a dibujar línea. Voy a empezar a dibujar desde el 0,0. 0,0. Ahí está, la primera línea. Oprimo la ruedita del mouse, me corro un poquito, ¿ven? El comando sigue estando. Escribo, marco la dirección 13.4, 13.4, 13.4 y 13.4. ¿Listo? Oprimo la ruedita del mouse, lo posiciono donde a mí me gusta, lo guardo, y este va a ser el punto donde vamos a arrancar en la próxima clase. Bueno, ¿siguen estando ahí? ¿Anduvieron bien? Sí, perfecto. Pueden, gracias al Sí, que sí. habla, el resto también puede hablar, son un poquito, ¿no? Sí, se pudo. Bueno, No vamos a ser tan pudorosos, ¿no? Mirá Juan, qué capo, en la nieve. Un poco desabrigado, Juan. Bueno, nos encontramos el lunes, el perímetro de la vivienda lo pueden dibujar, el lunes vamos a ver un montón de comandos, el lunes vamos a terminar la generalidad de la planta, y algunas cositas más también. Tengo algún chat pendiente, Rosana sin micrófono, bueno, sin micrófono y sin cámara. Yo sé que todo el mundo es como, bueno, vieron que siempre aparece como esta cuestión que si prendo la cámara, que si no prendo la cámara. Yo entiendo que en el prender la cámara también hay una cuestión de intimidad. Yo no tengo por qué saber en qué espacio, en qué condiciones cada uno está trabajando, ¿no? Pero bueno, quien quiere prender la prende. Por eso no insisto mucho. Si no quieren prender la cámara, por lo menos tener una foto para ubicar y conocer las caras, para que no sea tan abstracto esto del curso, solamente eso. Bueno, espero que haya sido utilizado, nos pasamos 15 minutos, pero creo que eran necesarios, posiblemente nos sigamos pasando algunos minutos, ven que necesariamente tengo que ir rápido, pero van a tener, como en la clase anterior, entre mañana y pasado, disponible el video para que lo puedan utilizar. Bueno, nada más, los espero el lunes, y gracias por llegar hasta esta instancia. Nos vemos. Nadie ha tenido problemas, vieron, matriculé a los que me quedaban pendientes. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Me interrumpen cuando sea necesario, yo no tengo inconveniente.